Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú nos has hecho la fuerza que motiva a muchas almas a despertar la fe. Por eso queremos que con tu fuerza podamos hablar en nombre de Jesús, para así expresar el amor misericordioso del Padre, y para que así no hayan tantas ovejas sin pastor, y que con nuestro testimonio puedan muchas de ellas buscar de Jesús, el buen pastor. Amén. Queridos hermanos, nos encontramos con el Evangelio de Jesús que cura a un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Y fíjese que tiene sentido que aquel hombre no pudiera hablar. El demonio le impide hablar. ¿De qué puede impedir el demonio hablar hoy en nosotros? Sin duda, que el hablar del Señor. Por eso en el Evangelio nos destaca la figura de un liberador que es Jesús. Se apiada de un mudo, poseído además por la fuerza del demonio. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué yo no puedo predicar el Evangelio? ¿Por qué a mí me da pena hablar de Dios en el ambiente de mi trabajo, hasta los de mi propia casa? ¿Por qué a mí me da miedo hacerle ver a un hermano que está actuando mal, que no está bien ser vulgar, que no está bien caer en el vicio y hablarle en nombre de Dios? ¿Por qué nos cuesta mucho predicar el Evangelio? Y no nos damos cuenta que la mudez, queridos hermanos y hermanas, es parte del pecado y de la fuerza del mal en nosotros. Y aquí no es para que le echemos la culpa al demonio, porque es verdad que el demonio incita a eso. Pero también nosotros tenemos la fuerza de la voluntad para hablar del Señor y para decirle al Señor: Señor, no soy yo el que voy a hablar, eres tú. Sin importar las consecuencias de que el que me está escuchando se burle luego de mí. A veces esa es la limitación que tenemos para predicar del Señor. Y fíjense entonces, queridos hermanos y hermanas, que vivimos es pensando en que todo el mundo nos va a reprochar por hablarle de Dios. Y por eso en el Evangelio lo que hace Jesús es curar a un mudo. Es decir, tiene Jesús el poder de curar a un hombre que no puede hablar por culpa del demonio. Y para eso primero expulsó al demonio. Y dice el Evangelio que aquel hombre, ¿verdad?, habló. Y la multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante a Israel.
Ahora la pregunta es, ¿de qué va a hablar ese mudo? De lo que no podía hablar, de lo que aquel demonio le impedía, hablar de Jesús, hablar de Dios, hablar de de la experiencia que le hizo vivir el Señor. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué vamos a esperar para hablar del Señor en el trabajo? ¿Qué vamos a esperar para hablar de Dios en nuestros ambientes, en una reunión? Yo tengo la experiencia de trabajar con Cáritas y en Cáritas siempre estamos trabajando de la mano de otras organizaciones. Organizaciones, agencias de la ONU, organizaciones a las que algunas de ellas no les gusta que se nombre a Dios. No les gusta que en una jornada de atención a las personas digamos, vamos a orar juntos porque esto es una obra de Dios. A ellos no les gusta. Pero porque no les guste, nosotros no vamos a dejar de orar, porque somos iglesia. Y podemos respetuosamente decirle, pues usted respeta que nosotros hagamos nuestra oración, porque ese es nuestro principio. Y nosotros podemos respetar que usted pueda retirarse por un momento. Ya cuando nosotros hagamos oración, usted puede integrarse a su labor. Así vive la sociedad muchas veces. Lamentablemente, no han querido sacar a Dios de las escuelas. No han prohibido colocar una imagen de un Cristo, de la imagen de la Virgen, dentro de una escuela. Y miren ustedes, que sacando a Dios de las escuelas, cuántas pérdidas de valores y principios, todo para hablar mejor de las ideologías de género. Muy bonito. Vi hace unos días un video de una escuela, ¿verdad?, hablando de la ideología de género y respeto sobre ellos. Y ahí sí hay que respetarlos. Pero eso no significa de que aplaudamos y aprobemos, ¿verdad?, todas estas cosas. Y los niños de la escuela con banderitas de estas ideologías de género. Porque eso sí hay que promocionarlo, hay que promoverlo. Sacar a Dios para meter el pecado. Y eso es lo que produce el mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros en el trabajo? ¿Cuáles son nuestras conversaciones con los vecinos? ¿Cuántas groserías, vulgaridades, ¿verdad?, se oyen? Y católicos que van a misa, calladitos la boca. Es más, a lo mejor son los que más dicen malas palabras. A lo mejor son los que más incitan a pecar a otros. No, hermanos, hay que actuar como Cristo. Y tenemos que hablar. Miren lo que dice el Señor en el Evangelio, que se compadecía de ellos. ¿Por qué se compadecía? Porque lo que tenían que hacer los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los que creían en Dios, no lo hacían. Y había mucha gente desamparada de Dios, sedienta de Dios. ¿Qué hace Jesús? Le dice a los discípulos, la mies es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y los trabajadores no es solamente para que hablen. Es que no hay un sacerdote aquí que nos hable de Dios. Es que no hay un sacerdote que pueda venir aquí a la escuela que hable de Dios. Hermano, ¿y usted no es bautizado? Tú eres un discípulo. ¿Tú también puedes ir a una escuela? ¿Tú también puedes hablar de Dios? Y no tanto puedes, debes hablar de Dios. Es que eso no es un papel del sacerdote. El sacerdote es importante porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Pero el sacerdote prepara, capacita a los laicos. Miren, aquí en esta parroquia, perdónenme el ejemplo, pero es una de las cosas que hemos venido promoviendo en las comunidades y en los sectores y con los laicos que vienen a misa. Hemos ido a hacer novenas en los hogares y cómo se ha ampliado y hasta dónde ha alcanzado la palabra de Dios. Cuando hemos tenido que ir a hacer un rosario en los hogares, aunque el sacerdote no va porque es difícil ir a todos los lugares, ¿verdad?
pero van los laicos, van los católicos, y muchas de esas familias, ¿cuál es una de las sorpresas de esas familias? Unas se alegran, qué bonito, mire, el Padre, la iglesia nos toma en cuenta, qué bonito que hayan venido. Otros se sorprenden, ay, yo pensé que esto lo hacían los evangélicos, ay, yo pensé que ustedes eran testigos de Jehová cuando estaban tocando la puerta y por eso no quería abrirles. Porque es que eso es una tarea de los católicos. Y por eso nos llevan a veces una morena los evangélicos, los testigos de Jehová y otras denominaciones, hasta la brujería. Porque los católicos, encerraditos, mudos, pues pidámosle a Dios, Señor, pues cúrame a mí. No es que tengamos un demonio, pero sí las insignias del demonio, sí como que las tenemos muchas veces cuando no queremos hablar. A mí quizás me puede pasar en un momento donde esté en un ambiente, ¿verdad?, poco religioso. Entonces, como tengo aquí este cuellito blanco, voy a escondérmelo para que no noten que yo sea padre. Y una vez lo hice, y de nada me sirvió, porque me conocieron como sacerdote. Y desde ahí entendí, ¿no? El sacerdote no lo hace el hábito, lo hace la consagración. Y así a nosotros también, hermanos. A nosotros no nos hace cristianos cargar una crucecita aquí muy bonita. No nos hace cristianos tener un rosario en la mano. No nos hace cristianos tener una Biblia aquí debajo del brazo. Nos hace cristianos el bautismo. Nos hace cristianos el testimonio, el ejemplo, las palabras, el comportamiento en todos los ambientes. Eso nos hace cristianos católicos. Vivamos la fe con amor y con autenticidad. Y sí, roguemos al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pero el Señor va a enviar trabajadores a sus campos cuando todo bautizado asume la misión de evangelizar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.